Muy bien, Shavuot. Shavuot, ayer veíamos cómo cada vez que entonamos el Shema es como hacer un llamado a Hashem. Son 49 letras, así como 49 los días que contamos, haciendo un llamado para que Hashem venga a nosotros. ¿Sí? Entonces, de ahí viene mucha enseñanza. Entonces, vamos a empezar. Hay unas lecturas que se hacen en este día y vamos a leerlas en Devarim 14, 22 al 23. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai todos los días. Hashem quiere los primogénitos, ¿verdad? Muchas veces dice, "Ah, es que Hashem quiere el primogénito". Y uno se imagina, oh, pues tengo que darlo en el holocausto. Realmente lo que quiere Hashem es de que con ese primogénito tú te presentaras delante de él, fueras al templo, ofrecieras holocausto y ahí comieras con él. Comieras en la mesa, comieras en su casa con él. Eso es lo que quiere de un primogénito. No es de que lo mates y lo consuma todo él. No, eso es lo que quiere el primogénito. Compartir, ir a su casa y compartir alimento. Eso es. Esa es la primicia de los primogénitos. Y en este punto estamos hablando del grano, ofrecer el grano cada año a Hashem. ¿Cuándo se ofrecía el grano? ¿Qué temporada? Shavuot, Shavuot, ¿sí? Es la temporada del grano. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Dónde vemos en la escritura que nos dé en el tiempo que debe de suceder esto? En esta temporada, Shavuot se lee el libro de Ruth. ¿Por qué Ruth? Ruth se desarrolla justamente en el tiempo de Shavuot, en el tiempo de la cosecha, ¿sí? Entonces vamos viendo, aquí está dando una mandamiento acerca de la cosecha, en Devarim. Continuamos leyendo en Devarim, al final, 14, 28 al 29, dice, al fin de cada 3 años sacarás de todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieran en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda hora con tus manos hicieren. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 años más o menos, ¿verdad? Hay pues casi es una profecía que al final de los tiempos, 3 años y medio, ¿verdad? Después de 3 años y medio sucede algo. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con el levita, con el extranjero, el huérfano, la viuda. ¿Qué necesita un levita para servir? Aparte del templo, ¿y qué necesita realmente? ¿A quién servir? Necesita a Hashem para poder servir. Necesita que la gloria de Hashem esté para él tener una función. Un extranjero, ¿qué necesita para dejar de ser extranjero? ¿Adaptarse o ser adoptado? Adoptado para que él deje de ser extranjero. ¿Qué necesita un huérfano para dejar de ser huérfano? Un padre. ¿Qué necesita una viuda para dejar de ser viuda? Un esposo. Entonces, todo esto que nos está enseñando es alguien que le hace falta algo. Y todos esos que le falta algo, lo viene a cubrir Hashem. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces dice que todos ellos verán sus poblaciones, y ellos comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Entonces, ser el ejemplo de Hashem es que cuando alguien tenga necesidad, tú tienes que aportar a ellos. Una viuda, un extranjero, un huérfano, un levita, alguien que quiere hacer que funcione el reino, tienes que ayudar. Y no era como el mundo nos dijo, como en el antiguo campamento nos dijeron.
El diezmo aquí está cada tiempo. No, tú apartas tu diezmo, e incluso para los sacerdotes era cada 3 años, ¿sí? Tenías que cubrir extranjero, huérfano y viuda todo el tiempo, pero tenías que llevar como quiera, aún así, cada año apartar de tu diezmo. Y uno decía, "Ay, no, pero es cada 3 años para los levitas, sí, pero cada año tenías que presentarlo delante de Hashem. Entonces, ahí viene toda una narración. Si no tienes para llevar todo tu producto, lo vendes y llevas el dinero. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Ruth? Con Ruth tiene exactamente lo mismo. Cumplió todo. Cumplió todo. Era extranjera Ruth. Iba una viuda ahí. ¿Quién era el huérfano? Con el que se casó vos. Estaba divina. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues vamos a leer. Van a tener que leer la Megilá de Esther, digo Esther de Ruth, para que vayan viendo Vamos a ver, no vamos a ver toda, porque si no se nos va. Pero mire, Ruth 1:6-8. Nomás agarré uno de cada capítulo. Son 4 capítulos, está bien cortita. Entonces dice, se levantó con sus nueras. Está contando la historia de Ruth. Ya después de que murieron los hijos de Ruth, murió el esposo de Ruth, de Noemí, perdón. Los hijos de Noemí, el esposo de Noemí. ¿Y dónde estaban ellos? En Moab, ¿sí? Recordemos que el pueblo tuvo una guerra con Madián. Moab está bajito de Madián. Moabitas, madianitas, todo eso está del otro lado del Jordán. Entonces, dice que, ¿quiénes eran los de Moabitas? ¿De dónde vienen ellos? De Lot, de las hijas de Lot, amonitas y moabitas. ¿Cuál era la condición que ellos tenían para poder entrar a la tierra? 10 generaciones, ¿ok? ¿Cómo sabemos que se cumplen 10 generaciones? Nomás Hashem sabe, ¿verdad? Está muy difícil saber, ¿ok? Ahorita la vamos a ver. Lo voy a adelantar. Boaz es 10 generaciones más después de Abraham. Boaz es la generación 30 desde la creación del mundo. Ahorita la vamos a ver. Entonces, tenía que pasar 10 generaciones para ser injertado una moabita o cualquier moabita. Pero no nada más era un injerto, sino era tener que tener un grado de lealtad o una conversión o una aceptar al Dios de Israel. Que eso fue lo que hizo ella, ¿verdad? Entonces, decía la Noemí, entonces se levantó con sus nueras, regresó al campo de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Adonai había visitado a su pueblo para darles pan. Hashem visitó al pueblo para darles pan. Tengan en mente siempre muchas veces que uno humanamente necesita ver como que si dices, va a venir una redención, viene algo, va a volver Hashem va a acabar con los enemigos. Uno tiene que como que ver la presencia de Hashem y que descienda a él. Uno está acostumbrado a ver, pero ¿cómo fue cuando Hashem creó el mundo? Solamente habló y las cosas sucedieron. Pero uno está esperando que verlo, que esté haciéndolo él, que esté trabajando él. Las cosas van a suceder porque él lo manda, él lo ordena. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, dice que Adonai había visitado al pueblo para darles pan. ¿Cómo sabían? ¿Será que bajó Hashem ahí en Betlehem, en la casa del pan? ¿O será que ellos vieron que empezó a crecer el trigo? Prosperaron en sus siembras y supieron que Hashem había hecho eso. Porque tú puedes sembrar todo tiempo, puedes ser el mejor agricultor y no se da. ¿Por qué no se da?
El que da crecimiento es Él, ¿verdad? Entonces, ese es el punto donde dice que Adonai había visitado al pueblo a darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella, con sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Adonai haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí la estaba despidiendo. Pueden regresar, son libres. Y ahí vemos dos tipos de personas, Orfa y Ruth. Orfa se despidió con un beso y regresó. Ruth, no te voy a dejar. Y ahí ves tú en la confesión de Ruth, ella hace de que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Su conversión. ¿Quién era el pueblo de Noemí? Judá. Ahí te decía, la tierra de Judá, en la casa de Betlehem, en la casa del pan, hizo una conversión. A que servir al mismo Dios que ellos sirven. ¿Sí? Entonces, en Ruth 2, 1, 3, ya que vemos que va Ruth con Noemí, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Por qué le dice hija mía? Adoptada. ¿Quién era la huérfana? Ah, no leyeron bien entonces. Mataban al papá de Boz. Podía regresar a la casa de su padre. Era extranjera, era extranjera, pero al estar en Judá, ella no tenía pariente ahí. O sea, su mamá no iba a venir porque ya estaba ahí. Sus padres no iban a venir porque ya estaba ahí. Tienes que hacer esa conversión de creer en el mismo Dios. Ella hizo una adopción de Ruth. Noemí adoptó a Ruth en la tierra de Israel. Ah, ¿qué sucede? Cuando regresan, si la mujer es viuda, en aquel entonces había futuro para esa mujer. No había ningún futuro. Si eres viuda, si no tienes a alguien que te sustente, lo futuro que vas a tener es muy difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que requería Noemi? Alguien que redimiera. Y necesitas un redentor o en lo que llaman un sponsor. Cuando cruzas y haces tu residencia a este lado, ¿qué necesitas? Un sponsor. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar. Tienes que estar aquí, no puedes trabajar. ¿Y qué tienes que hacer? Que alguien que te responda por ti. Mientras tú eres autosuficiente. Cuando vienes de... Sí, es un ejemplo. Cuando te tramitas la residencia, tú tienes que venir aquí, vivir aquí, pero no puedes trabajar. No tienes permiso de trabajo. Necesitas un sponsor. ¿Sí? Ándele. Ok, entonces, aquí sucede igual. Regresaban a la tierra de Judá, necesitaban a alguien que lo redimiera. Ella tenía tierras, pero ella podía trabajar. Ruth ya no podía tener hijos. ¿A qué edad dejan de tener hijos? Noemí, perdón, Noemí. Dije Ruth, perdón, Noemí. Noemí es la que tenía tierras, pero no puede trabajarlas. Que tiene que ser alguien que la redima, alguien que trabaje sus tierras o alguien que le compre sus tierras y le esté pasando un sustento. ¿Sí? Eso se llama el pariente más cercano. ¿Sí? Por eso cuando Elimelech le quieren dar a las tierras para redimir, dijo, pero aparte tienes que casarte con Ruth. Y no quiso dañar su heredad. ¿Sí? ¿Y qué vimos ahorita de la Torá? Que tienes que ser bueno con
el extranjero, el huérfano, la viuda. Ahí tienen las tres personas. Y Elimelech no quiso porque dañaba su heredad. No sé cómo hacía, pero no era religioso porque no seguía la Torá. La Torá es que tienes que redimir y ver que hay una necesidad. Por eso vos no hizo casarse con ella de inmediato, porque había un proceso. Y él dio la oportunidad a Elimelech. Él tenía la bendición, Elimelech. Y al no adaptarla, al no aceptarla, perdió esa bendición. ¿Cuál fue la bendición que recibió vos? ¿Y cuál fue la descendencia de vos? Que de su linaje viene el Mesías, viene el rey David. ¿No era una bendición eso? Que de tu linaje va a salir el rey que iba a gobernar por siempre. Está interesante, ¿va? Vos. Ujú. Entonces, ya vemos que ellos se casan. Ok, aquí vemos lo que hizo vos con ella. Le dice, le dio de comer, ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dijo, y le dio del potaje, perdón, y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis que la recoja y no la reprendáis. ¿Qué hijo? ¿Qué hizo aquí vos con ella? Justicia, justicia. Y de hecho, cuando tú tienes cosechas, la Torah te dice que no puedes recoger el 100% de la cosecha. Tienes que dejar parte de la cosecha. No dejaron nada, van a llorar, yo creo. Ese, ese te vas a dar cuenta que luego va a batallar para la producción. Y no es porque no sean buenos agricultores, sino porque depende de Hashem también. Y si se les humedeció, si se lo, tiene que ver con la lluvia. ¿Quién controla la lluvia? Ahí está. Diga. En la tierra de Israel tú dejabas ahí. Recogías y si se te caía algo, no era que lo tenías que levantar. Se te cae algo, ahí se queda. Sí, y cuando cosechabas todo, dice que no te fueras hasta las esquinas. A veces la gente se iba hasta las esquinas para agarrar todo lo más posible. Si hay una esquina, déjala, déjala. Tú cosecha lo demás. Después de lo que viene en la Torá, lo que vimos ahorita, para que te bendiga toda la obra de tus manos. Ahí dice, vas a hacer esto con el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Hashem, tu Dios, te bendiga en toda la obra de tus manos. Cuando tú dices, voy a hacerlo, porque la Torah sí te lo dice, por tener misericordia a los demás. Y aún así vas a recibir la bendición de Hashem. ¿Qué pueblo es?
¿Ves? Me pasó algo con los aguacates, ahorita le voy a decir. No, creo que tenía unos 10 años. Vivíamos y en la casa de atrás, el vecino de atrás tenía un árbol muy grande de aguacates, que nunca había dado aguacates, estaba muy grande. Pero ese año dio bastantes aguacates. Y entonces, pero el árbol pues llegaba a la casa de nosotros. Y yo dije, pues si están de mi lado, pues mira. Y yo los veía y dije, "Pues, y van creciendo y van creciendo". Y dije, ya están buenos para empezar a cortarlos. Y pues yo corté los del lado del que estaban en la casa. Al siguiente día el señor fue por los aguacates. Y se llevó todo, ya los tenía todos así con el periódico y todo. Dije, esto me lo va a echar. Se los llevó todos. Pero lo que viene después, nunca volvió a dar aguacates ese árbol. Y mi papá me decía, porque mi papá volvía a la colonia esa, y dice, el señor está tan enojado. Mi papá lo conocía el señor, dice, nunca le volvió a dar aguacates del árbol. Y yo, wow. Y ahorita cuando leía esto, digo, "Uf, no lo hice adrede tampoco". Digo, pues estaban de mi lado también. Son míos estos. Michoacán. Ah, Nuevo León. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con los aguacates. Aquí dice, entonces vimos qué pasó con Ruth. Dice, vos tomó pues a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Hashem le dio y concibió que diese luz a un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Adonai, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Iban a celebrar en Israel eso? ¿Iban a celebrar en Israel lo que había sucedido ahí? Ellos no sabían quién iba a nacer de ese niño. Nació Bet, Isaí y el rey David. Se tardó 3 generaciones en nacer el rey David. Boaz es la generación 10 desde Abraham. Abraham es la 20. Noah es la 10. Noé 10. Abraham 20. Boaz es la 30. 10 generaciones después de Abraham. 10 generaciones después de Abraham. ¿Sí? Cuando se dijo eso, cuando sucedió lo de Lot, ahí vivía Abraham, ¿verdad? Entonces cuentas 10 generaciones después de lo de Lot y te das cuenta que es exactamente con Boaz. Y tiene que ver con una moabita, hija de Lot. Vivía Abraham, cuentas 10 generaciones, llegas a Boaz. Es la Lamed. Comenzando desde Adán. Adán. De Adán a Noé son 10. De Noé a Abraham son otras 10. Abraham es la 20. Y luego a Boaz son otras 10, 30. Ahorita les pregunté cuántos eran 10. Porque tuvo descendencia con sus hijas, amonitas y moabitas. Y hubo una maldición de que no iban a regresar a la tierra. Ruth era moabita, era descendiente de Lot. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces sí podemos sacar que fueron 10 generaciones. Sí tiene sentido, ¿no? De cuando nació Abraham,
es el año 1948 desde la creación. Hasta el año 2854 es cuando nace el rey David. Pasaron 900 años, 14 generaciones. En aquel entonces duraban más años. Acordemos que Abraham hasta los 100 años dio hijo. Y luego Isaac hasta los 60 dio hijo. Y luego Jacob hasta los 70 dio hijos. ¿Sí? Generaciones de ahorita creo que son más cortitas. Yo creo que por cada 100 años son unas 5 personas, 5 generaciones más o menos. ¿Ok? Entonces, Boaz es la 30. De ahí viene Mashiach. De ahí viene la vara del pastor. El Lamed es como si fuera una vara de pastor. Lamed es como si de ahí viniera el buen pastor. Lamed vale 30, como si se pagaron 30 monedas por el buen pastor. ¿Ok? Vamos a seguir en Devarim. Entonces vimos Devarim 14 tiene que ver con Ruth. Y podemos ahí verlo más a profundidad. Si lee la Megilá de Ruth, va a encontrar que todo lo que se lee en esta porción tiene un sentido. Devarim 15:1-3. Perdón. Dice, cada 7 años hará remisión y con la manera de la remisión perdonará a su deudor. Todo aquel que hizo, que emprestó de mano, en el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Adonai. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Quiere decir que cada 7 años había un perdón de deudas. ¿Sí? Deudas, tierra, todo. ¿Sí? Todo vuelve. Pero era tu obligación perdonar a tu hermano. Al extranjero, dice, al extranjero sí le vas a cobrar lo que es. Pero si es tu hermano, tu obligación es perdonar. Pero la Torah te enseña, porque muchas veces se acercaba el año del jubileo o el año de la remisión. Tú pones el siguiente año. Y pedía prestado y la gente, no, pues es que si le presto ya para el otro año ya no me debe nada. Y le tengo que perdonar. Entonces, decía, no puedes fijarte ni siquiera en eso. O sea, si ves a tu hermano que está en necesidad, no importa que el siguiente año lo vas a perdonar. Tienes que. Pero estamos viendo que la Torah no es para todo mundo. Pero de aquí se basan muchas cosas. De aquí, por ejemplo, cuando todas las tarjetas de crédito te hacen un perdón también. O te meten una demanda, una de dos. ¿Sí? Pero también hay perdón en eso. Todo lo que funciona en el mundo viene en la Torah. Por eso uno no entiende que el mundo funciona en base a la Torah. O la Torah, si la pudiéramos entender y verla despacito, analizarla, vamos a entender cómo funciona el mundo. Todo exactamente igual. Es más, de hecho, ahorita que vimos, y no es para compararlo, pero por ejemplo, una vez que Boaz se casó con Ruth, tuvieron que pasar 3 generaciones, ¿sí? Porque ahí nació Obed, Isaí y el rey David, ¿sí? Ahora, lo interesante, por ejemplo, cuando tú tienes una mascota, y hablamos de un perro, y para lo que digo que todo lo que funciona en la Torah lo adaptamos o el mundo lo adapta al mundo regular. Tú tienes un perro, no tiene papeles. Tú quieres que tu perro tenga pedigrí. Lo vas a registrar y lo vas a registrar a un hijo y luego al otro y al tercero tú puedes obtener un pedigrí. O sea, su perro que no tiene papeles y es raza pura, según se supone, pero nunca tuviste papeles, tienes que aguantar 3 generaciones registrándolos para obtener tu pedigrí. Para que ya sea un pedigrí de un perro registrado. Funciona igual. El mundo funciona bien similar. Si quieres ver la Torah por medio de 2 o 3 testigos, son hechas todas las cosas. 3 generaciones del perro se convierte en lo que tú querías. ¿Sí? Entonces, 7 años.
Es bien importante esto entender a los 7 años. ¿Qué pasa a los 7 años? ¿Hashem nos perdonará a los 7? Si tenemos una deuda con Hashem, ¿nos perdonará? ¿Hashem guarda Torah como nos pide que guardemos nosotros? ¿Sí? ¿Restauración? ¿Perdón? ¿Volver a la casa lo hará Hashem también? Porque el año de jubileo es la tierra que perdiste, te la devuelve. ¿Será que Hashem no va a devolver esa tierra que se perdió? Puso su nombre. Va a devolverte todo lo que perdiste. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Dice, bueno, ahorita lo que terminamos, ¿si lo termina de leer o no? Sí. Bereshit 6:3 dice, dijo Adonai, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿120 años decretó Hashem? ¿Para qué? Para la vida del hombre. ¿Por eso debemos de vivir 120 años todos o no? No. No, hay gente que ha durado más. Abraham, 175, Matusalem. Hoy en día todavía hay gente que ha pasado los 120 también. Es muy difícil. Si a los 50 ya andamos cascabeleando, ¿no? Entonces, 120 años. Ahora, es bien importante este número. ¿Por qué? Hay macros y hay micros. ¿Sabía que de aquí a Yom Kippur son 120 días? Y puede irlos contando uno por uno. De aquí a Yom Kippur, 120 días. ¿Y qué pasa al llegar a Yom Kippur? Hay un perdón. Entonces, ¿qué vemos desde Bereshit que decretó Hashem? No contendrá para siempre mi espíritu, ciertamente será 120 años. Pero el número 120 tiene un simbolismo bien interesante. De que te da la Torah, pasan 120 días para que Hashem te perdone en Yom Kippur. Tiene que ver con remisión. Veamos qué es la remisión, que todo se perdona, todo vuelve a su dueño. ¿Cuándo se festeja el jubileo? ¿Rosh Hashanah o Yom Kippur? Yom Kippur. El jubileo se proclama en Yom Kippur. Es como un tiempo de remisión, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el último Yom Kippur? Regresar al lugar que se perdió, regresar a la tierra, a la herencia que Hashem tenía, ¿sí? Entonces, 120 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que hoy en día dice, bueno, yo estoy celebrando Shavuot mañana, que es domingo, o que es el día del Mesías? ¿Le coincidirá la cuenta? Se va a pasar de todo este, ¿sí? Porque hoy es el primer día. Ayer celebramos, ¿sí? Ayer celebramos, hoy se cuenta el primer día. Ya para mañana son 2 días. Nos van a sobrar 2 días. Alteras todo. Vas a alterar todo, los tiempos de Hashem. Y los tiempos de Hashem son muy perfectamente establecidos. El reinado de Saúl, David y Salomón, 40 años cada uno. ¿Qué te enseña eso? La vida de Moshe, 40 en Egipto, 40 con el pueblo y 40 en el exilio. 40, perdón, en Madián y 40 con el pueblo en el exilio. 120 años. Algo nos quiere enseñar Hashem con eso. Entonces, si juntas los años Yobel, que son cada 50 años, lo multiplicas por 120, te da 6.000 años. Es la vida del hombre. No contendrá para siempre mi espíritu.
Porque ciertamente, ¿qué es el hombre? Carne. A los 6.000 años, perdón, tiene que convertir esa carne en algo diferente. Por eso hay una transfiguración. Por eso ya no va a pelear con la carne del hombre. A los 6.000 años convierte eso en algo diferente. La transfiguración, eso es de lo que hablaba Mashiach. Ahora, 120 años, si nos damos cuenta, la palabra Haseka, Haseka es ser fuerte. Cuando decimos Hasak, Hasak, pues esfuérzate. Hasak es esfuérzate. Haseka es ser fuerte. Y eso, está la primera letra es la Het, vale 8. Sain, vale 7, llevamos 15. La última es la Hei, son 5, ya tenemos 20. Y la Kof, que es la más grandecita, vale 100. Tenemos 120 de valor de Haseka. ¿Será que Hashem al final de los días dice que te esfuerces? Sí, definitivamente. Gemini también tiene que ver con lo mismo. Gemini es a mi derecha. Porque vemos que cuando Mashiach viene dice, a mi derecha, ¿quiénes? ¿Los cabritos? Las ovejas. A mi derecha, ¿verdad? Gemini también vale 120. A mí, Am es pueblo. Am Israel High. Am es pueblo. Pero a mí es mi pueblo. Como si Hashem estuviera hablando de su pueblo. También vale 70 de Ain, Mem 40 y Yud 10. Moed. ¿Qué son Moed? Tiempos señalados. Si tú estás en los tiempos señalados, las Moed valen 120 años. Cuando entiendes que el 120 también tiene que ver con la palabra Moed o tiempos señalados, vas a entender que de Shavuot a Yom Kippur, a que te perdone Hashem, son 120 días. Ahorita tenemos los calendarios, pero antes no. Antes podías ir contando día por día y sabías cuándo vas a llegar a Yom Kippur. Ujú. Sí, entonces uno va a entender que los 120 años va mucho más allá. Es cuando hay una reunión del pueblo final. Por eso cuando un judío, que Shem te permite llegar hasta los 120, se puede referir en años si quieres, que sería una bendición vivir 120. Pero ese es el punto donde el judío quiere, que Hashem te permita llegar a ese día, a los 120. Salud. Otra de los que se leen es Habacuc. Y este nos vamos a ir rapidito y está bien interesante. No, rápido. Oración del profeta Habacuc sobre Signot. Siginot. Sijonot. No sé qué sea eso, realmente es como jardines, sobre jardines. Dice, oh Adonai, he oído tu palabra y temí. Oh Adonai, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué son tiempos? Ahí usa la palabra Shana también. Shana tiene que ver con año. Ahí lo que menciona es en medio del año. Enséñanos a conocer los tiempos o el medio del año. ¿Qué es el año para una persona que vivió en aquel entonces? Te regías por los años agrícolas. Reconocías por lo que se sembraba, tú reconocías, este fue un buen año. ¿Sí? Conocías las estaciones por el sol, por la luna. Sabías en qué tiempo estabas. Entonces, hay algo que tenemos que entender que menciona esto. Dice, pero en la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando muestra Shem su misericordia, pero está enojado. Yom Kippur. Yom Kippur. Hashem muestra la misericordia.
¿Cuál es la oración que hacemos? Hatanu lefaneja, raje malenu. Hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Yom Kippur es una frase que vas a usar. Hatanu lefaneja, raje malenu. Habacuc 3, Habacuc 3, 3 y 4. Dice, Dios vendrá en Detemán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, los rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. ¿Qué está relatando ahí? Y eso lo escuché en una vez. Mateo 24 dice lo mismo cuando venga Mashiach, pero Habacuc me está diciendo que viene Hashem. Ahora pregunta, ¿tiene que venir Hashem y ver la gloria de Hashem para saber que es Hashem? Esta semana, por ejemplo, fueron a México los de el secretario de la defensa de aquí de Estados Unidos fue a hablar con la presidenta de México. ¿Tenía que ir el presidente de Estados Unidos a hablar con la presidenta o puede enviar a alguien? Y las palabras que él lleva son palabras de él o palabras del presidente. Es un mensajero, ¿verdad? Un embajador. Todo lo que diga viene de acá, viene de... Así es. Aquí funciona igual. Cuando dice que la venida de Mashiach, como rayo que sale del, viene Mateo 24:7, rayo que sale del oriente, es exactamente lo que está diciendo aquí Habacuc. Habacuc 3:5-6. Dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Se acuerdan cuando me menciona de Mashiach? ¿Cómo eran los pies de Mashiach en Apocalipsis? Bronce, bruñido. ¿Ya entiende cómo está el sistema aquí? Carbones encendidos y de su rostro iba mortandad. ¿Qué es ir mortandad? ¿Él llevaba la muerte o él iba a provocar la muerte? En Egipto, cuando pasó el ángel, que lo conocemos como el ángel de la muerte, dejó vivos a unos, a los que tienen una señal de la sangre, pero mató a otros. Delante de él iba mortandad. ¿Sí? Tratemos de conectar lo que ya pasó con lo que va a suceder y ahí están los profetas. Los profetas siempre te la van a enseñar de una forma poética, si quieres, pero Habacuc está bien conectado con Apocalipsis y está conectado con la Torah, con algo que ya sucedió. Se levantó y midió la tierra. ¿Qué es medir la tierra? Otro profeta también lo mandaron a medir el templo. La tierra es el templo de Hashem. Miró e hizo temblar a las gentes. Los montes contiguos fueron desmenuzados, los collados y los antiguos se humillaron y sus caminos son eternos. Entonces dice que temblaron los montes y las gentes. Si leemos en Apocalipsis 6, 14, 16, alguien que lo tenga. Apocalipsis 6, 14, 16. Que se les antoje. ¿Lo tienen? Dígale. Apocalipsis 6, 14 al 16. Pergamino. ¿Dígale? ¿Al 16? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué decían? Y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Tiene sentido? Que es lo mismo que está diciendo Habacuc.
Habacuc está diciendo que hizo temblar a las gentes, no a su pueblo. Y removió los montes, las montañas. Lo mismo que está sucediendo en Apocalipsis. ¿Sí? Habacuc 3, 7, 8 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Adonai, con los ríos, contra los ríos te airaste. Fue tu ira el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Hashem llegó en caballos? ¿Por qué Apocalipsis menciona caballos? Porque en Apocalipsis 8:11 te menciona que una estrella que cayó dañó la tercera parte de los ríos del mar, de las aguas. Y ahí Habacuc está preguntando, ¿te airaste, oh Adonai, contra los ríos? Habacuc te está contando la historia final. Habacuc 3:9, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura, Selah, hendiste la tierra con ríos. ¿Qué arco? ¿Qué arco menciona ahí? Keshet. ¿Qué es Keshet? Se menciona en Bereshit 9:13, cuando hizo un juramento a Hashem de que no volvería a destruir la tierra con agua. El arco iris es la misma palabra, Keshet. Al final de los días va a enseñar el arco iris otra vez. Sí, como juramento de lo que él hizo desde un principio. No destruirá al hombre. Volvemos a ver el convenio. El convenio. ¿Cómo se forma el arco iris? Con agua. Agua y luz. ¿Ok? El sol y la luna se pararon de su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Porque habla de trillar, porque al final habla las parábolas del trigo y la cizaña. ¿Cuál es la lanza? ¿Necesita una lanza literal o simplemente su palabra? Es una lanza. Él creó el mundo con su palabra. Su palabra es la lanza. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Marushen, qué voz, Malhuto, Leolambae. Entonces, siempre estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Hay un pasaje. Sí, ve para creer, porque necesitamos ver. Necesitamos que esté para verlo físicamente. Pero vamos a ver ese pasaje, Mateo 8, del 5 al 11. ¿Y por qué se maravilló Mashiach? Y ahorita va a entender por qué se maravilló Mashiach. Mateo 8, 5 al 11. Si lo tiene, me dice. Ok, empieza a leerlo. Capernaum. Confiado, cansado, paralítico, gravemente atormentado. Y Yoshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Ahí vamos a poner una pausa. Mashiach le dijo, yo voy y le sano, para que veas que fui, ¿verdad? Para que veas que fui, porque estamos acostumbrados a ver. Síguele. porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi señor, a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Yoshua se maravilló y dijo a los que le seguían,
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino del cielo. Amén. ¿Vio por qué se maravilló Yeshua? Porque él entendió que solamente está en la palabra. No necesitas verlo. Esa es la fe. Si tú crees la palabra, ahí está. No necesitas verlo. O necesitamos algo más, ¿no? Santo Tomás. Nomás no le cambia el acento porque el otro se llamaba Santo Tomás. Ok, entonces tenemos Mashiach se maravilla y Mashiach sabe que van a venir mucha gente que simplemente creyendo. ¿Por qué? Porque si Hashem dice la palabra, si Hashem te dice a ti, sígueme, sigue mis mandamientos, sigue mis disbot, eso es lo que hay en tu corazón. Porque Él lo ordenó. Porque Él lo ordenó. Por eso estamos así buscando algo, porque Él ordenó. Porque un padre da la orden y el hijo empieza a buscar. ¿Sí? Pero Habacuc también menciona algo, y es la última ya. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Adonai, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿A qué se refiere Habacuc? No está viendo la higuera cuando reverdece, no está viendo las uvas que están dando su fruto. Y todo eso es promesa de la venida de Mashiach. No está viendo que están separadas las ovejas. Lo que dice Habacuc, aunque yo no vea eso, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque cree su palabra. Habacuc creyó su palabra. No necesito ver, porque sé que Hashem me va a salvar. ¿Tiene sentido? Y ahí la vamos a dejar. ¿Preguntas? Esta porción es parte del día de hoy, Habacuc. Lean el libro de Habacuc. Todo es poético. Todo el tiempo aquí nos hemos enfocado mucho en la Torah, repetición, repetición. ¿Por qué? Porque uno va a entender a los profetas. Los profetas, el 95% de los profetas eran levitas. Los levitas eran encargados de dar la Torah. ¿De dónde llevaban el juicio los profetas a las naciones? ¿Qué tenían que conocer? Torah. Cuando llegaba un profeta, ¿por qué todos temblaban? Porque era la palabra de Hashem la que se acercaba. Era el juicio de Hashem. Muchos se nombran profetas, pero no conocen la Torah y ni la practican y ni quieren conocerla. Y dicen que son profetas por revelación. ¿De quién? Hasta con un cigarro te da revelación, empiezas a volar también. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie para que descansen de su asiento. Vamos a orar por los pequeños. Primero tenían calor y ahora tienen frío. Nada les entiende, no les da gusto uno. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias te damos, Rey, por tu amor, tu misericordia, gracias por la vida que tú permites, el tiempo que tú dispones para cada uno de nosotros y de tu bendita palabra, mi Rey. Gracias porque es un bálsamo, es algo que
nos permite entender los tiempos y las sazones que solamente en tu potestad están, mi Rey. Yo te ruego para que bendigas a estos jóvenes para que puedan ser de buen testimonio donde quiera que ellos vayan y tú los rodees de personas, amigos íntegros que los lleven a ser mejores como persona y que puedan ser mejores en tu reino, mi Rey. Que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shelmo, que Él bendiga a toda esta santa congregación, tanto grandes como pequeños, a sus esposas, hijos, los discípulos, así como todo lo que poseen. Que el Rey del mundo los bendiga a ustedes, les otorgue el mérito, escuche sus oraciones y los redime y los salve de toda tribulación y daño. Que la palabra del Eterno les conceda respiro, que les proteja y que extienda sobre ustedes el azúcar de su shalom. Que implante en sus hijos el amor, la hermandad, el shalom y la amistad, y que aleje de sus hijos el odio gratuito. Que quiebre el yugo de los pueblos de sus cuellos y que se haga que en ustedes que se cumpla lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de sus padres, incrementará a ustedes 1000 veces más y les bendecirá tal como les dijo. Que así sea su voluntad, en el nombre y por los méritos de Yeshua, HaMashiach. Amén.